¿Ya me escuchan? Sí, ya. Ok, buenos días. Creo que tenía desactivado aquí mi micro. Bueno, espero se conecten los demás compañeros. Es que tuve una falla técnica en mi internet. Por eso fue que reprogramamos la clase para las 11. Pero bueno, aún no hay muchos alumnos. Ya están entrando. Vamos a esperar un poquito para que logren ingresar todos. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ok, hola, ¿cómo están? Platíquenme cómo amanecieron, cómo están, cómo les fue con la tarea. Bien, bien, maestra. Está fácil, ¿verdad? Sencillo. Sí. Ok, bueno, ahorita vamos a participar con todo lo que vieron en la tarea. Y vamos a hacer un repaso breve de esos temas, más los temas que corresponden el día de hoy. Así es que vamos a irnos un poquito más rápido en el ritmo para poder lograr ver todo lo que tenemos contemplado para este día. ¿Sale? Bueno, nada más y como recordatorio, hay que poner en el chat la asistencia. ¿Cómo lo voy a tomar? Bueno, poniendo su nombre completo en el chat, por favor. En cada clase, o sea, en esta sesión de ecología y en la sesión de matemáticas igual, poner su nombre completo para de esa manera tomar la asistencia, por favor. Ok, José Jonathan Trejo, ya tienes tu asistencia. Oscar Javier Betancourt también. Y así los demás, por favor. Vamos a ver el tema de la población, el crecimiento biológico y lo de la dinámica de población y los factores que afectan el desarrollo del mismo. ¿Sí están observando esta diapositiva de la lámina? Sí, sí lo vemos. ¿La ven? Ok. Muy bien. Vamos a encontrar el tema del día de hoy. Ok, aquí está. Y vamos a ver sobre poblaciones. Ok, para esto voy a requerir, por favor, que, a ver, Luis Kevin, ¿podrías, por favor, apoyarme a leer la primera lámina, por favor? Sí, maestra. En natalidad, ¿o en dónde? Es la que tengo aquí, no sé si la alcanzas a ver, dice 1.3 poblaciones. Ah, ya. Si alcanzas a ver la hoja, toda la estoy compartiendo, por eso les pregunto. Sí. Ok, Luego que ahorita no me aparecía. adelante, por favor. Poblaciones. La dinámica de poblaciones es la especialidad de ecología que se ocupa del estudio de los cambios que sufren las poblaciones biológicas en cuanto a tamaño, dimensiones físicas de sus miembros, estructura de edad, el sexo y otros parámetros que las definen, así como los factores ambientales que causan estos cambios y los mecanismos por los que se producen. Todas las especies biológicas, la capacidad reproductiva, están dotadas para producir mayores números de
descendientes que los necesarios para mantener el tamaño de la población. Aún en ausencia de limitaciones impuestas por el medio, el instinto natural de una población es su crecimiento exponencial. En la práctica, la resistencia ambiental evita los incrementos de población aportado obstáculos como la escasez del agua, las condiciones climatológicas extremas, la escasez de recursos, nutrientes, áreas silvestres destruidas, enfermedades y hasta ahí sí. Ok, continúa, por favor. Depredadores, depredadores. etcétera, Ujú. que provocan mecanismos de control del crecimiento hasta alcanzar el equilibrio. Muy bien, gracias. Bueno, en lo que respecta a población, ¿verdad? Como bien su compañero me hizo favor de leer. Bueno, pues implica todo lo que es la especialidad de la dinámica de poblaciones, ¿sí? ¿Y qué es la dinámica de poblaciones? Bueno, pues es la especialidad de la ecología. En esta se ocupa de todos los cambios que sufren las poblaciones biológicas. ¿En qué? En respecto a, bueno, pues su dimensión física, su estatura, su tamaño, la estructura de la edad, qué tan viejos pueden llegar a ser, cuánto tiempo podrá tal vez durar un tiempo de vida tal especie, ¿sí? El sexo y otros parámetros pueden definirlas. Así como, bueno, ¿qué influye también en ello? Bueno, pues los factores ambientales, sin duda alguna, ¿verdad? Todo lo que es el cambio climático, los mecanismos por los cuales ellos se pueden seguir reproduciendo. Todas las especies biológicas, por su capacidad reproductiva, están dotadas para producir un mayor número de descendientes, o sea, tienen la mayoría muchísimos descendientes, ¿sí? Entonces, pues eso también, de cierta forma, pues les podría ayudar, ¿verdad?, a seguir ellos conservando y manteniendo su tamaño de población. También, ¿qué factores podrían afectar? Bueno, pues en la resistencia ambiental, sin duda alguna también podría afectarles o podría ser un obstáculo para ellos para que puedan sobrevivir, pues la escasez del agua, las condiciones climáticas, en algunos lugares que son muy extremos o muy húmedos, ¿verdad? La escasez de recursos como las áreas silvestres, que ya están destruidas, ya, pues ya están agotadas, ¿verdad? Sobreexplotadas, mejor dicho, enfermedades u otros depredadores. También puede ser esto un factor para evitar que sigan reproduciéndose. Bueno, en relación con el concepto de población, que fue lo que vieron en la tarea, si recuerdan, ¿verdad? Ok, ¿quién me podría decir entonces, o sea, con sus propias palabras, cómo podrían definir qué es población? A Pues ver, una población, adelante, muy bien, Jerry Vázquez. vale, vale. Una población, según mis propias palabras, como escribí en el texto que había enviado de tarea, Vamos a quitarle. es lo que ocupa el espacio adecuado de un sitio plagado de un gentilicio o ya sea una población viva en sí, porque una población no define especie. Una población puede ser de cualquier cosa, como lo dice su sinónimo literario. Una población de tejones, una población de ardillas, una población de rocas, porque en sí una población es lo que es la muchedumbre de un objeto o un ser vivo que está en una zona pues adecuada o una zona situada. Muy bien explicado, muy bien. Muchas gracias. Así es. Podemos definirlo, ¿verdad? Como que es, bueno, el conjunto o el grupo de ciertos individuos u organismos que, bueno, comparten un mismo espacio, un mismo tiempo, ¿verdad? Y que también comparten, pues, claro que ciertas características biológicas y
pues deben de ser de la misma especie, ¿verdad? Obvio. Entonces, estos pues pueden producir una alta cohesión reproductiva y ecológica del mismo grupo. Entonces, para que quede bien definido, lo vamos a dejar como nos lo comenta aquí el autor. El concepto de población se define como el conjunto de organismos que coexisten en un mismo espacio y tiempo, que comparten ciertas propiedades biológicas, las cuales producen una alta cohesión reproductiva y ecológica del grupo. La cohesión ecológica se refiere ¿a qué? A la presencia de interacciones entre ellos, ¿sí? Que resultan de poseer requerimientos similares a la supervivencia y la reproducción. Ocupan un territorio o espacio en donde obtienen sus recursos. ¿Ok? Entonces así la vamos a dejar, la definición, ahí para que la vayan tomando en cuenta para el examen que se aproxima. ¿Ok? Bueno, en lo que respecta al siguiente punto, vamos a hablar sobre las propiedades precisamente de las poblaciones. ¿Sí? A ver, José Jonathan Trejo, por favor, ¿me apoyas con el siguiente? Por favor. Sí, maestra. Por propiedades de las poblaciones. Las poblaciones, al igual que los organismos individuales que las constituyen, son entidades vivas. Poseen una estructura concreta y un funcionamiento ordenado. Crecen y mueren. Varían considerablemente de tamaño según las especies y los límites de espacio que ocupen. Una población tiene propiedades que, aunque se expresen de una manera más clara por variables estadísticas, son singulares del grupo y no son características de los individuos que se agrupan. Algunas de estas son la densidad, que es el total de individuos por cada kilómetro cuadrado de superficie. La índice de natalidad es el total de individuos nuevos que se agregan a la población mediante la reproducción por cada 1000 habitantes. Índice de mortalidad, es el total de individuos que se eliminan debido a la muerte por cada 1000 habitantes. Inmigración, movimiento de los individuos en un solo sentido hacia una región de una población establecida. Emigración, movimiento en un solo sentido fuera de la población determinada. Esperanza de vida al nacer, es la medida de la cantidad de años que vive una cierta población en un cierto periodo de tiempo. Mortalidad infantil, total de defunciones de menores de un año entre el total de nacidos en ese año, por cada 1000 habitantes. Muy bien, gracias. Ok, vamos a hacer un paréntesis. Para los que acaban de ingresar a la clase, estamos viendo el tema de población, ¿sí? Eso fue parte de la tarea. Es como un pequeño resumen, lo que estamos viendo, pero ahorita ya estamos en el tema de las propiedades de las poblaciones, ¿ok? Para que estemos en la misma sintonía los que acaban de ingresar. Y bueno, ¿a qué se refiere lo que acaba de leer su compañero? Pues las propiedades de las poblaciones implica, pues que todos los organismos, ¿verdad?, que las constituyen, pues tienen que poseer una estructura concreta, un funcionamiento ordenado en lo cual pues crecen y mueren. También consideran pues su tamaño y carácter, claro, depende de cada especie, ¿verdad? Y los límites que puedan tener en donde se desarrollen. Los factores que influyen, bueno, pues son la densidad, el índice de natalidad, el índice de mortalidad, la inmigración, y aquí comenta también el autor la esperanza de vida al nacer y la mortalidad infantil. Aquí viene el diagrama, ¿verdad? En donde nos muestran los factores que influyen en la densidad de la poblacional. Y bueno, esto creo que no hay mucho que comentar tanto porque, bueno, está muy claro, ¿no? Esto lo vemos en nuestra vida diaria y creo que está muy claro. Entonces nos vamos a ir al siguiente tema, que es el crecimiento precisamente poblacional. ¿Ok? Y en este vamos a ver, pues bueno, el crecimiento poblacional, ¿qué es? Es el resultado neto de la natalidad, mortalidad y la migración. En la naturaleza, las poblaciones se desarrollan a menudo
de forma exponencial durante varios periodos breves, como cuando hay abundantes alimentos y no hay efectos de amontonamiento poblacional, enemigos, depredadores, creando patrones de explosión demográfica y reducción. Las poblaciones muestran patrones característicos de incremento llamados formas de crecimiento de la población, ¿sí? Y aquí hay una curva en la cual, bueno, está la fase de morada, que es la fase inicial de crecimiento en la que los organismos se aclimatan al nuevo ambiente. Sí, aquí está los años, puede ser de 1, 2, 3, n número de años. Y la otra variable que influye, bueno, son los números de individuos, pueden ser 100, 200, 300, 600, no sé, n, ¿verdad? Y la curva implica varias fases. La fase lenta, que es la primera, luego sigue una fase logarítmica, la cual le llaman como un periodo de crecimiento rápido, que sigue a la fase de morada. Y bueno, finalmente la fase estable, esta, ¿verdad? Donde ya aquí apenas va la curva y luego aquí ya se aplana y aquí ya se queda, se estabiliza. En esta fase de equilibrio, bueno, es la fase de estabilización gradual seguida del posible descenso, ¿verdad? O algún punto de partida. Esta es nada más como referencia, ¿sí? De cómo se puede comportar las poblaciones. Esto se los voy a compartir también para que lo tengan y lo revisen cuando ustedes quieran. Y en los factores limitantes, bueno, pues implican muchos factores en los cuales nos va a limitar el crecimiento de la población, que pueden ser abióticos o pueden ser bióticos, y a su vez pueden ser extrínsecos o intrínsecos a la población. Como factores intrínsecos, puedes ver muchísimos ejemplos. Esto lo vimos en la pasada, creo, y su tarea lo debieron de haber checado. ¿Quién me puede dar algún ejemplo de factores, primero, intrínsecos? Acabamos de ver en los temas anteriores ahorita, bueno, lo leyó creo que José Jonathan, en las propiedades. Aquí puede haber un ejemplo, ¿eh? La mortalidad puede ser un factor intrínseco, ¿sí? ¿Qué otro puede ser? La natalidad. La ¿Perdón? pobreza, profe. La pobreza. Ok. ¿Qué otro? Si estamos hablando de tiempo, bueno, la duración de la vida reproductiva. Creo que puede ser también como el número de adultos o de gente de la tercera edad, de niños, bebés, que los van separando. ¿Cómo los van separando? Sí, o sea, un factor intrínseco sería como que el porcentaje de adultos de la tercera edad, el porcentaje de bebés, el porcentaje de niños. Lo que la cantidad. Sí. Muy bien. Y en factor extrínseco, ¿qué podríamos poner como un ejemplo? El clima. Yo creo que la contaminación. Contaminación. ¿Qué más? Clima. Ok, clima, muy bien. Estamos hablando ahí de la variabilidad del ambiente, ¿verdad? La contaminación pienso que es el factor más problemático. Ok, puede haber muchos. En general podemos mencionar el ambiente, como dijeron, el clima, lo podemos dejar como variables que puedan afectar el clima, y también hay otro, la disponibilidad de recursos. ¿Sale? Y bueno. Ya sea también como la tala de... Ok, muy bien. Entonces, como factores, en lo que respecta a extrínsecos o intrínsecos de la población, dejamos esos como ejemplo.
El clima, la humedad, los alimentos y otras poblaciones pueden resultar también la resistencia ambiental que frena el crecimiento. Para entender el concepto de factor limitante, antes de esto, bueno, pues hay que explicar unas leyes, ¿verdad? Del mínimo y del máximo. Nada más como tenerlo así como que ahí en cuenta, hay que saber, bueno, de qué trata. El tema de la ley del mínimo nos habla básicamente de que el desarrollo de un organismo depende principalmente de factor que se encuentre presente en mínima intensidad o en exceso. Puede ser en una mínima cantidad o al exponencial, ¿verdad? En grandes. Este enunciado se conoce como la ley del mínimo, ¿sí? Y aquí muestra un ejemplo. Dice, el desarrollo de una planta depende de la cantidad de alimento que le es presentado, ¿verdad? En cantidad mínima. Y nos muestra una figura aquí de un barril. Es una representación de la ley del mínimo. ¿Por qué? Bueno, aquí muestra cómo el crecimiento de un organismo es limitado por el elemento esencial que sea más escaso. El nivel de agua representa el nivel de crecimiento o de producción de una cosecha. Aunque todos los elementos restantes estén presentes en las cantidades adecuadas, la producción o el crecimiento de los organismos no será más allá de lo que permita el elemento esencial. En este caso, ¿cuál sería? Bueno, pues el nivel del agua. Es como una relación, un ejemplo es muy sencillo para poder comprender a qué se refiere la ley del mínimo. Y la ley del máximo es también llamada como ley de tolerancia. ¿Sí lo aprecian? Sí. Bueno. Sí. La ley de tolerancia, ¿de qué trata? De todas las condiciones ambientales, ¿sí? Que pueden ser extremas. Ciertos organismos perecerán. Este concepto general se denomina ley de tolerancia. Para cada uno de los factores abióticos, un organismo tiene límites de tolerancia dentro de los cuales puede sobrevivir. Cualquier factor fuera del extremo superior o inferior de dicha tolerancia tiende a limitar la oportunidad de supervivencia del organismo. No solo la escasez de algo puede constituir un factor limitativo, sino también el exceso de algo. Por ejemplo, bueno, aquí menciona el exceso de luz o el exceso del agua, ¿verdad? ¿Y las consecuencias cuáles podrían ser? Un mismo organismo puede tener un margen amplio de tolerancia para un factor y un margen pequeño para otro. Los organismos con márgenes amplios de tolerancia para todos los factores son los que tienen más posibilidades de estar extensamente distribuidos. Cuando las condiciones no son óptimas para una especie con respecto a un determinado factor ecológico, los límites de tolerancia pueden reducirse, ¿verdad? Y también está otro punto interesante sobre el periodo de reproducción. Es un tiempo crítico en que los factores ambientales tienden a ser más limitativos. Los límites de tolerancia pues, suelen ser más estrechos en semillas, huevos, embriones, etcétera, que para las plantas o animales adultos. Cuando se habla de factores limitantes, también se tiene que mencionar la interacción de dos poblaciones, en donde una de ellas modifica su capacidad para crecer y sobrevivir, de acuerdo a las condiciones ambientales. Si una población se beneficia con la interacción, su velocidad de crecimiento tenderá a aumentar. Si por el contrario la población resulta dañada, su crecimiento disminuye. ¿Sí? Entonces, las interacciones, bueno, pueden ser intraespecíficas e interespecíficas. Antes de esto, aquí para hacer una relación de todo lo que comentamos acerca de la ley, del mínimo y del máximo, en este caso de la ley del máximo, que es la ley de tolerancia, bueno, hace una relación
aquí en este dibujo, ¿verdad? Sobre un depredador que está aquí, pues acechando la presa, ¿verdad? Y podemos entonces ver las demás interacciones que pudieran tener. Aquí habla sobre la ley el punto de la intraespecífica y la interespecífica. Nada más como breve definición, porque sí es mucho y quiero seguir en el otro tema, si no, no nos va a dar tiempo. Vamos a dejar la definición de qué es intraespecífico como lo que presenta entre miembros, lo que se representa entre miembros de la misma especie. ¿Sí? Intraespecíficos son los que se presentan entre los mismos miembros. Como ejemplo, bueno, pues las manadas de mamíferos, ¿sí? Los rebaños, las bandadas de aves, los bancos de peces, ¿sí? Algunos organismos interactúan entre sí formando colonias en las cuales sus cuerpos se encuentran unidos entre sí. Por ejemplo, los corales, las bacterias y las algas, por mencionar algunos. Y los interespecíficos son las que se presentan entre miembros, pero de diferentes especies. Y bueno, también podemos ver aquí la competencia. Se presenta cuando dos poblaciones disputan un recurso limitado. La depredación. Bueno, ya sabemos, ¿verdad?, que un depredador captura a su presa y lo mata para alimentarse de él. El depredador se beneficia al obtener alimento, la población presa se inhibe, o sea, se extingue. Y la depredación no es necesariamente dañina para la población presa y puede ser importante para su desarrollo. Comunidad y la definición de comunidad. Eso también lo vamos a ver para pasar a los flujos de energía. Ok, ¿quién me puede apoyar, por favor, a leer la definición de comunidad? Yo. Ok, adelante. Todas las poblaciones en un área constituyen una comunidad. Solo los seres vivientes forman una comunidad o biocenosis. Una Biocenosis. Una comunidad en un bosque puede constar de abetos blancos, pájaros carpinteros, búhos, musarañas de cola corta y todas las otras poblaciones de animales que viven en el bosque. Los factores abióticos no forman parte de una comunidad. Todos los seres vivos requieren de otros seres vivos iguales a ellos o de otras especies. Una manera relativamente sencilla de describir una comunidad es a través del estudio de la riqueza y abundancia de especies que la conforman. Muy bien, gracias. Ok, entonces como definición de comunidad, ¿cómo la dejamos? ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Cómo definirías tú lo que es comunidad? El que acaba de leer, por favor. Una comunidad puede constar de muchas cosas. Pero ¿cómo definirías tú qué es comunidad? Un grupo, ¿cómo le diría? Sí, con tus propias palabras. Pues ¿Sí? es un área donde muchas especies, muchos tipos de vegetación, de árboles, plantas y así, pues están ahí, donde puede haber alimento, Muy bien. un hogar Ok. para ellos. O sea, un conjunto de organismos, de Yes. especies. Así es. Sí. Ok. ¿Y qué se refiere al término de biocenosis? ¿Qué será biocenosis? Aquí leyó su compañero, dice, bueno, todas las poblaciones en un área constituyen una comunidad.
¿ok? Un conjunto de especies o individuos, ¿verdad? Solo los seres vivientes forman una comunidad o biocenosis. Pues el término de biocenosis es el conjunto de organismos vegetales o animales que viven y se pueden reproducir en determinadas condiciones, en determinados climas, en determinados medios. Eso sería biocenosis. Una comunidad en un bosque puede constar de abetos blancos, pájaros carpinteros, búhos, musarañas, etcétera, ¿verdad? Los factores abióticos no forman parte de una comunidad. Entonces, así vamos a definir el término y nos pasamos a lo que es el ecosistema. Los ecosistemas. El concepto de ecosistema es especialmente interesante para comprender el funcionamiento de la naturaleza y multitud de cuestiones ambientales. Hay que insistir en que la vida humana se desarrolla en estrecha relación con la naturaleza y que su funcionamiento nos afecta totalmente. Es un error considerar que nuestros avances tecnológicos, como los coches, grandes casas, industria, etcétera, nos permiten vivir a la margen del resto de la biosfera y el estudio de los ecosistemas, de su estructura y de su funcionamiento. Nos demuestra la profundidad de estas relaciones. Al hablar de la estructura de un ecosistema, se habla de la estructura en la que las partes son las distintas clases de componentes, es decir, el biotopo, la biocenosis y los distintos tipos ecológicos de organismos, como los productores, descomponedores, predadores, etcétera. Pero los ecosistemas tienden a, además, una estructura física en la medida en que no son nunca homogéneos, sí, que sean de la misma, que sean iguales, sino que presentan partes donde las condiciones son distintas y más o menos uniformes o gradientes en alguna dirección. El ambiente ecológico aparece estructurado por interfaces o límites más o menos definidos y por gradientes direccionales llamados ecoclinas de factores físico-químicos del medio. Un ejemplo es el gradiente de humedad, la temperatura e intensidad lumínica en el seno de un bosque o el gradiente en cuanto a la luz, la temperatura y de gases como el dióxido de carbono. Perdón, como el O2, el oxígeno, o en un ecosistema léntico o en un lago. Las comunidades se pueden encontrar en estratos o capas horizontales o bien verticales. La estructura física del ecosistema puede desarrollarse en la dirección vertical. Y aquí nos muestra, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es el ambiente en una isla. El ambiente, bueno, litoral, luego viene el otro nerítico, que es el punto medio, y luego viene el punto del ambiente oceánico, y finalmente la última capa, ¿verdad? Del ambiente abisal. Y bueno, aquí está la cadena alimentaria, ¿sí? Esto es muy interesante porque empieza desde el productor. ¿Sí lo aprecian? Sí. Aquí está el productor, Sí. que son unas flores, unas plantas. Y bueno, de ahí se va lo que es el consumidor primario. Y luego está el consumidor secundario, que es un roedor. Y luego viene el terciario. Y finalmente se vuelve a convertir, ¿verdad?, en una especie de hongos y bacterias, que también viene siendo abono, ¿verdad?, para la misma planta, y en el cual el hongo y la bacteria, bueno, pues finalmente terminan descomponedor, pero eso también le ayuda como nutriente
y abono, bueno, a las plantitas, a las florecitas para que vuelvan a resurgir. Y así sigue la cadena alimentaria. Ujú. Bueno, muy bien. Va a terminar la sesión de la clase, pero vamos a ver por último lo de el flujo de materia y energía. Sí, para ver también lo del ciclo. Aparte del clima y el suelo, hay otro vínculo entre lo viviente y lo no viviente, que es un ecosistema. Se trata de una necesidad que los organismos tienen de obtener sustancias químicas como el oxígeno. ¿Sí? Estas y otras más sustancias son esenciales para la vida. Los factores que controlan el ciclo del agua son la energía solar y la gravedad. Estos factores dependen de dos procesos fundamentales, los cuales son, bueno, un ciclo. El agua se mueve desde la atmósfera a la tierra, a los mares y luego nuevamente a la atmósfera. Y aquí está el dibujito, ¿verdad? Aquí está el ciclo del agua. Y la cantidad de cualquier elemento que hay entre la tierra es limitada. Sin embargo, los elementos se pueden encontrar en distintas formas y compuestos, ¿verdad? Por ejemplo, hay nitrógeno en el aire, en el amoníaco, en los distintos compuestos llamados nitratos y en las proteínas que forman los tejidos de los seres vivientes. A veces el nitrógeno está en varias partes, ¿verdad? Entonces nosotros, todas las sustancias químicas, pues son necesarias para que la vida se pueda mover y pueda seguir en sus ciclos biogeoquímicos. Y aquí muestra cómo circulan de nuevo las sustancias y aseguran que haya un abasto continuo de nutrientes para todos ellos. El ciclo biogeoquímico se puede desarrollar de la litosfera y en la atmósfera, entonces de acuerdo a esto los ciclos pueden ser dos tipos, sedimentarios y gaseosos. ¿Ok? Esto ya lo hemos visto en el bachillerato, supongo, ¿verdad? El sedimentario, si su depósito geológico lo constituyen las rocas sedimentarias, y el gaseoso, bueno, los elementos están depositados en la atmósfera o en la hidrosfera. Y finalmente llegamos a los componentes geológicos y los biológicos. Aquí muestra una representación esquemática de los ciclos biogeoquímicos más representativos. Aquí está el ciclo del oxígeno, el del azufre, del agua, el del carbono, el del nitrógeno y el del fósforo, además del hidrológico. ¿Sí? En cuestión de los ciclos, bueno, estos los vamos a repasar. Y en la clase, bueno, más bien en la tarea que les voy a pedir, precisamente va a ser acerca de los ciclos. Lo que acabamos de ver, un poquito van a investigar más a fondo. Y acerca de la biosfera. Eso va a ser de tarea. Pero bueno, ya se los pongo bien establecido qué puntos van a investigar para la próxima tarea. ¿Ok? Sí, maestra. Y bueno, ya se Sí, va a maestra. terminar la sesión. ¿Alguna duda, algún comentario acerca de todo lo que vimos ahorita? ¿Qué les pareció la tarea? ¿Estuvo bien fácil? La tarea sí estuvo fácil. No se Súper complicó sencilla. nada. Sí, sencilla. Ok, muy bien. Entonces, vamos a vernos ahorita en la clase de siguiente de matemáticas. Les quiero preguntar, ¿quieren hacer un espacio de receso o nos seguimos? Como usted vea. Ya está bien. Le seguimos, maestra. Sí, a mí me parece también, creo, conveniente mejor seguirle, ¿verdad? Pero si alguien no está de acuerdo, bueno, háganmelo saber. Pues yo creo que estaría bien. Igual así como quiera, pues como yo, pues no hay problema. A ver, Fernando Calvillo, ¿cómo ve?
¿Podemos seguirle de corrido ahorita a la clase o quiere realizar algún receso? De acuerdo. Está seguimos bien. de frente. Ah, bueno, muy bien. Entonces, ahorita ya va a terminar la clase y volvemos a enlazarnos con el mismo link. Ok, maestra. Bueno, muy bien. Maestra, una pregunta. Sí, Víctor Hugo. Las tareas, si las quiere